día, mi nombre es Yarelis Galvez Muñoz, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de tercer semestre. Actualmente estoy cursando la asignatura de Anatomía 2, Grupo 2, y en este video les voy a hablar todo lo relacionado con el sistema urinario. ¿Qué es el sistema urinario? Es un conjunto de órganos que se encargan de formar, transportar, almacenar y eliminar la orina. Su función principal es mantener el equilibrio interno del organismo, es decir, la homeostasis. ¿Cómo lo hace? Eliminando los desechos del metabolismo, regulando el agua, las sales minerales y participando en el control del pH y la presión arterial. Este sistema se compone de 4 órganos principales. Tenemos los 2 riñones, tenemos los uréteres, que salen de los riñones, tenemos la vejiga urinaria, que es esta, y tenemos la uretra, que es esta. ¿Qué son los riñones? Son unos órganos pares retroperitoneales de forma variable según la especie, cuya función principal es la producción de la orina a través de la filtración de la sangre. Además de esta función excretora, cumplen un papel fundamental en la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico del organismo. 2 de sus funciones más importantes son: primero, excretora, es decir, que elimina desechos nitrogenados del metabolismo como la urea, la creatinina y el ácido úrico. Y segunda, reguladora, ya que mantiene el balance de agua, sales, minerales y el pH sanguíneo. Irrigación de los riñones. El aporte sanguíneo de los riñones proviene de las arterias renales, que nacen directamente de la arteria aorta abdominal y penetran el riñón por el ilio renal. La sangre filtrada drena posteriormente a las venas renales, que desembocan en la vena cava caudal. Esta irrigación lo que asegura es que cada minuto pase gran parte del gasto cardíaco por los riñones, lo cual es vital para su función depuradora. Irrigación de los uréteres. Estos reciben la sangre de varias fuentes a lo largo de todo su trayecto. En la porción superior, las ramas uretrales provienen de las arterias renales. En la parte media, de las arterias gonadales, que son las testiculares u ováricas, y en la porción inferior de las arterias vesicales y uterinas en las hembras o vesicales inferiores en los machos. En cuanto a la vejiga urinaria, su irrigación proviene principalmente de las arterias vesicales superiores e inferiores, ramas de las arterias ilíaca interna, y en machos la arteria vesical inferior también irriga la próstata y parte de la uretra. En las hembras se asocia con la arteria vaginal. En cuanto a la irrigación de la uretra, se irriga mediante las ramas uretrales procedentes de la arteria pudenda interna. En el macho también recibe sangre de las arterias prostáticas y dorsales del pene. En la hembra de las arterias vaginales y dorsales del clítoris. Ahora vamos a hablar de los bordes, extremos y superficies del riñón. En primer lugar tenemos el del canino. Tenemos el extremo craneal, el extremo caudal, el borde medial, el borde lateral, la superficie ventral y la superficie dorsal. En cuanto al ovino y caprino, tenemos el extremo craneal, el extremo caudal, el borde medial, el borde lateral, la superficie ventral y la superficie dorsal. En cuanto al porcino, tenemos el extremo craneal, el extremo caudal, el borde lateral, el borde medial, la superficie ventral y la superficie dorsal. En el equino tenemos el borde craneal, el extremo caudal, el borde lateral, el borde medial, la superficie ventral y la superficie dorsal. Y en el bovino tenemos el extremo craneal, el extremo caudal, el borde medial, el borde lateral, la superficie ventral y la superficie dorsal. La forma, superficie y ubicación de los riñones varía según la especie de la que estamos hablando. Iniciando con el caprino y el ovino, este va a tener una forma de frijol con una superficie totalmente lisa. En cuanto a su ubicación, el riñón derecho se va a encontrar ventral a los procesos transversos de las vértebras lumbares 1, 2 y 3.
Y el riñón izquierdo se va a encontrar ventral a los procesos transversos de las vértebras lumbares 3, 4 y 5. En el equino, el riñón derecho tiene forma de corazón y el riñón izquierdo va a tener forma de friso. La superficie de ambos es totalmente lisa y en cuanto a la ubicación del riñón derecho, este se encuentra ventral a las costillas 17 y 18 y a los procesos transversos de la primera vértebra lumbar. Y el riñón izquierdo va a entrar a la costilla 18 y a los procesos transversos de las vértebras lumbares 1 y 2. En cuanto al riñón del bovino, podemos observar que este tiene una forma ovoide con una superficie lobulada con entre 15 y 25 lobulaciones. En cuanto a su ubicación, el riñón derecho se va a encontrar ubicado ventral a la última costilla y a los procesos transversos de las vértebras lumbares 1, 2 y 3. Y en cuanto al riñón izquierdo, este se encuentra ventral a los procesos transversos de la tercera, cuarta y quinta vértebra lumbar. En el porcino, el riñón tiene una forma de frijol aplanado y como podemos observar, tiene una superficie totalmente lisa. En cuanto a su ubicación, el riñón derecho e izquierdo se encuentran en una posición simétrica, ventral a los procesos transversos de las vértebras lumbares 1, 2, 3 y 4. El riñón del canino tiene una forma de frijol o haba y su superficie podemos observar que es lisa. En cuanto a su ubicación, el riñón derecho se encuentra ventral a los procesos transversos de las vértebras lumbares 1, 2 y 3. Y en cuanto al riñón izquierdo, se encuentra ventral a los procesos transversos de las vértebras lumbares 2, 3 y 4. Vamos a hablar de las estructuras del riñón. En primer lugar tenemos la cápsula renal. La cápsula renal va a ser la membrana del tejido conectivo que se encuentra en la parte de la superficie, recubriendo externamente al riñón, además protegiéndolo y dándole forma. En segundo lugar tenemos la corteza renal, que es la zona periférica del riñón, esta que podemos observar aquí, de un color más claro. Esta contiene los corpúsculos renales o glomérulos y parte de los túbulos. Esta pues es la región donde se va a filtrar la sangre. En tercer lugar tenemos la médula renal, que es la parte más oscura, que es esta que podemos observar acá, formada por pirámides renales y túbulos colectores que concentran y transportan la orina. Luego tenemos el ilirio renal, que es esta depresión situada en el borde medial del riñón, donde entra la arteria renal y los nervios, y sale la vena renal, linfáticos y el urétero. Encontramos también la pelvis renal. Esta es la cavidad central en forma de embudo, que es esta que podemos observar aquí, que recibe la orina desde los túbulos colectores y la conduce hacia el urétero. También tenemos el seno renal, que es el espacio dentro del riñón ocupado por la pelvis renal, los cálices cuando existen y los vasos sanguíneos, es decir, que lo vamos a encontrar debajo de la pelvis renal. Tenemos la cresta renal, que es una estructura longitudinal formada por fusiones de las papilas renales, donde desembocan los túbulos colectores hacia la pelvis renal. Esta cresta es la que podemos observar por encima de la pelvis renal, rodeándola. En el equino vamos a encontrar una cápsula presente y fácilmente desprendible, pero pues en este caso no está, pero se ve como se observa en la imagen. Tenemos una corteza continua y homogénea, como podemos observar aquí. Tenemos una médula sin lobulaciones externamente, pero está incompletamente fusionada. Tenemos un ilirio renal en el borde medial. Tenemos la pelvis renal grande y desarrollada, que es esta que podemos observar acá, con unas prolongaciones llamadas recesos terminales. Tenemos el seno renal pues presente y amplio, que estaría debajo de la pelvis renal. Y tenemos una cresta renal presente, pero muy poco definida. En el bovino vamos a encontrar una cápsula igualmente presente, pero pues en este caso no está. Tenemos una corteza lobulada con aspecto de racimo.
como podemos observar aquí. Tenemos una médula lobulada internamente, que sería esta. Tenemos el hilio renal en cada lóbulo, y la pelvis renal, pues en el bovino no hay una pelvis renal verdadera. En su lugar pues existen los cálices renales mayores y menores que recogen la orina de cada papila. Tenemos el seno renal, que está ocupado por los cálices, y tenemos pues que la cresta renal está ausente, ya que cada papila drena de manera independiente. En el ovino y caprino tenemos una cápsula presente en la parte externa, como podemos observar en la imagen. Tenemos una corteza lisa y continua, como se puede observar. Su médula está totalmente fusionada. Tenemos un hilio renal bien definido aquí en el borde medial. Tenemos una pelvis renal presente y desarrollada, que sería esta de acá. Tenemos un seno renal amplio, pues debajo de la pelvis renal, y tenemos una cresta renal bien desarrollada, formada por la unión de las papilas. En el porcino igualmente tenemos la cápsula presente, como podemos observar. Tenemos una corteza lisa externamente, pero con surcos superficiales que marcan los lóbulos. Tenemos una médula lobulada, pero cubierta por la corteza lisa. Tenemos un hilio renal presente en el borde medial. Tenemos una pelvis renal reducida. En su lugar pues hay cálices mayores y cálices menores, como en el bovino, pero además pues aquí hay divertículos. El seno renal es amplio. Tenemos que la cresta renal no está presente como tal, ya que cada papila pues desemboca en un cáliz. En el canino también vamos a tener una cápsula presente, muy delgada y fácil de separar. Una corteza uniforme y continua. Su médula va a estar fusionada, pero sin lobulaciones. Vamos a tener un hilio renal bien marcado acá en el borde medial, y su pelvis renal es amplia y clara, desembocando en la uretra. El seno renal también pues está presente debajo de la pelvis renal, y su cresta renal pues es bastante evidente, ya que todas las papilas renales están fusionadas en una sola cresta, que pues vierte la orina directamente a la pelvis renal. Cabe aclarar que pues en este riñón del canino no se pueden observar sus estructuras internas, ya que se encuentra entero. ¿Qué es la nefrona? Es la unidad estructural, anatómica y funcional del riñón, es decir, es esta estructura mínima capaz de realizar todas las funciones de filtración y de producción de orina. Cada riñón de los mamíferos contiene entre 800.000 y 1.5 millones de nefronas, aunque este número puede variar según la especie. La importancia de la nefrona radica en que es la responsable de mantener el equilibrio interno del organismo, es decir, la homeostasis, al filtrar la sangre, eliminar desechos tóxicos y regular el agua y las sales. Bueno, sus funciones principales son filtrar la sangre y eliminar desechos metabólicos como la urea, la creatinina, a través del glomérulo. También regular el equilibrio hídrico y electrolítico, controlando la cantidad de agua y sales que se reabsorben o eliminan, lo cual mantiene la presión arterial y la homeostasis del organismo. La nefrona cuenta con unas partes. En la corteza vamos a encontrar, primero que todo, en la corteza, la cápsula de Bowman. Esta es una estructura de doble pared que envuelve al glomérulo y recibe todo lo que es el filtrado. Además, también aquí en la corteza vamos a encontrar el glomérulo. Este es un conjunto de capilares donde ocurre la filtración inicial de la sangre. Y por último tenemos el túbulo renal. Esta es una serie de conductos que transforman el filtrado mediante procesos de absorción y secreción. Ya en lo que es la médula del riñón, vamos a encontrar primero el asa de Henle. Esta es una porción en forma de U que participa en la concentración o dilución de la orina. Y tenemos el túbulo colector. Este es el conducto final que reúne el producto de varias nefronas
y ajusta la reabsorción de agua y sales antes de conducir la orina hacia la pelvis renal. ¿Qué es el uréter? Son las estructuras que podemos observar aquí. El uréter es un conducto tubular par y musculoso encargado de transportar la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. Su función principal es conducir la orina gracias a los movimientos de peristaltismo, que son las contracciones rítmicas de su musculatura, evitando el reflujo hacia los riñones y asegurando que este flujo sea unidireccional. ¿Qué tipos de tejidos vamos a encontrar en el uréter? La pared del uréter está formada por tres capas principales. La primera es la mucosa. Esta está revestida por epitelio de transición, o también conocido como urotelio, especializado para resistir cambios de presión y volumen de la orina. La segunda capa es la muscular. Esta está formada por fibras lisas organizadas en capas circular interna y longitudinal externa, responsables de lo que es el peristaltismo. Y la tercera capa es la adventicia. Esta está formada por tejido conjuntivo que fija el uréter a estructuras vecinas y lo nutre con vasos y nervios. El uréter se divide en dos porciones. La primera es la porción abdominal. Esta va desde la pelvis renal hasta la entrada de la cavidad pélvica, que sería esta porción. La segunda porción es la pélvica. Esta recoge la cavidad pélvica hasta aproximarse a la vejiga, que sería esta otra porción. ¿Dónde inicia el uréter? En el porcino, este va a iniciar en la pelvis renal a nivel del hilio renal, que sería esta parte. Pero en el bovino podemos ver que el uréter inicia a nivel de los cálices menores, que luego pasan a los cálices mayores. Ambos van a terminar en lo que es la vejiga urinaria, donde desemboca oblicuamente en el trígono vesical, formando una especie de válvula fisiológica que evita el reflujo de la orina. La vejiga. Este es un órgano hueco, musculoso y distensible del sistema urinario, cuya función principal es almacenar la orina proveniente de los uréteres hasta su expulsión a través de la uretra. En cuanto a su forma y ubicación, esta pues tiene una forma de saco o de pera y se encuentra en la cavidad pélvica, aunque al estar llena puede extenderse hacia la cavidad abdominal y cambiar su forma. La vejiga urinaria tiene dos funciones principales. La primera es el almacenamiento temporal de la orina en condiciones estériles y la segunda es la expulsión de la orina mediante la contracción del músculo detrusor y la relajación de los esfínteres. La forma de la vejiga urinaria varía según la especie. En los bovinos observamos que esta es más larga y robusta, mientras que en el porcino es más corta y redondeada, pero ambas cumplen la misma tarea, que es la de acumular la orina que llega de los uréteres y expulsarla durante la micción. ¿Cuáles son las capas de la vejiga? La primera es la mucosa. Esta está constituida por epitelio de transición especializado, o también conocido como urotelio. La segunda es la submucosa. Esta se compone de tejido conectivo con vasos y con nervios. La tercera es la muscular, que contiene fibras de músculo liso que forman el músculo detrusor, responsable de la contracción durante la micción. Y la cuarta es la serosa o adventicia. Esta es la capa externa que fija la vejiga a las estructuras adyacentes a la misma. ¿Cuáles son las partes de la vejiga urinaria? En primer lugar tenemos el vértice o ápice, que es este que podemos apreciar aquí. Este es el extremo craneal redondeado que puede prolongarse en el uraco durante la vida fetal. En segundo lugar tenemos el cuerpo de la vejiga, que es la parte más ancha y es la porción media y principal de la vejiga. Y finalmente tenemos el cuello. Esta es la parte caudal estrecha que conecta con la uretra y posee un esfínter interno. Ligamentos de la vejiga. La vejiga se sostiene gracias a unos repliegues del peritoneo. El primero es el ligamento mediano, que es este que podemos observar aquí. Este se encarga de unir el vértice de la vejiga a la pared ventral del abdomen y restos del uraco. Los segundos son los ligamentos laterales, el derecho y el izquierdo. Estos fijan los lados de la vejiga a la pelvis. En estos se encuentran vestigios de las arterias umbilicales y la función en general de los ligamentos es mantener la vejiga en su posición,
permitiendo al mismo tiempo la movilidad cuando ésta se encuentra tanto llena como vacía. El trígono vesical. Esta es una región triangular ubicada en el interior del cuello de la vejiga. Su vértice está formado por los dos orificios de los uréteres, que son estos que podemos observar aquí, 1 y 2, y por el orificio uretral externo, que es este que observamos acá. Bueno, ¿cuál es la función de este trígono? Es dirigir el flujo de la orina hacia la uretra y evitando el reflujo de la misma hacia los uréteres. Esta zona se caracteriza por ser lisa y fija, a diferencia de otras partes de la mucosa vesical que son plegadas normalmente. La uretra. Este es un conducto membranoso que forma parte del sistema urinario y en machos también forma parte del sistema reproductor. Su función principal es transportar la orina desde la vejiga hacia el exterior y en el caso de los machos también conduce el semen durante la eyaculación. Las capas que constituyen a la uretra son primero la mucosa. Esta está revestida por epitelio de transición y en la parte proximal y el epitelio plano es estratificado hacia la parte distal. La segunda capa es la submucosa. Esta está compuesta de tejido conectivo con vasos y glándulas mucosas. La tercera capa es la capa muscular, compuesta de músculo liso y en la parte interna y fibras estriadas que forman el esfínter uretral externo. La cuarta capa y última es la adventicia, que esta es la capa externa del tejido conectivo que la fija a estructuras vecinas. La uretra del macho tiene dos porciones. Tiene la primera, que es la uretra pélvica, que es esta, atraviesa la cavidad pélvica y está parcialmente rodeada por lo que es la próstata. La otra uretra es la peneana. Esta recorre todo el pene hasta llegar al orificio uretral externo. En bovinos inicia en el cuello de la vejiga, pasa por la región pélvica y continúa por el pene fibroelástico, terminando en el glande en el meato urinario externo. En porcinos tiene una estructura muy similar, pero el pene presenta forma helicoidal y la uretra desemboca en el extremo enroscado de este mismo órgano. En la hembra, la uretra tiene únicamente la función de llevar la orina desde la vejiga hasta el exterior. A diferencia del macho, no participa en el proceso reproductivo, ya que no transporta ningún tipo de semen. Su función es esencial para la micción, la cual depende de la acción coordinada entre el músculo detrusor de la vejiga y los esfínteres uretrales. Debido a que es más corta y ancha, el paso de la orina es rápido, aunque esta característica también la hace más propensa a infecciones urinarias, pues las bacterias pueden ascender con mayor facilidad.